Hermosa familia, bienvenidos una vez más a este su programa de Fe y Esperanza. Estamos contentos y muy felices de poder traer para cada uno de ustedes el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, con el gusto de siempre, contento y feliz para poder compartir junto con todos ustedes la lección de escuela sabática, para estudiar la Palabra de Dios. Y por supuesto siempre contentos y muy felices. En esta ocasión tenemos la lección número 9 y sabe, una ciudad llamada confusión. Vamos a hablar un poquito más de Babilonia, de lo que trae precisamente este problema fuerte dentro del cristianismo, dentro de lo que conocemos como pueblo de Dios y también el pueblo impío. Vamos a mirar desde una perspectiva bíblica lo que sería la confusión. Y hablando en esa misma línea de confusión, ¿sabe? He recibido muchos correos electrónicos, he recibido muchos mensajes de personas que están preguntando sobre el sábado, la lección número 8. Aparentemente hubo ahí una persona muy popular que prácticamente pisoteó el sábado, lo echó por tierra, al decir que el sábado no se va a guardar en el cielo. Sabe, hay, por supuesto, mucha información y cada quien tiene derecho a su opinión, por supuesto. Pero cuando atacamos una columna, un pilar de la doctrina bíblica, de lo que es nuestra fuerza, imagínense, lo que es nuestra fuerza como iglesia, nuestra fuerza como iglesia, nuestra columna como iglesia. Cuando empezamos a dudar y a flaquear en esa área, todo lo demás se va a desboronar. Lo he comentado anteriormente y lo he dicho. Dentro de la iglesia, hermosa familia, prepárense para poder ver cosas muy, muy terribles. Y la sierva del Señor lo mencionó en un momento dado, que estrellas grandes van a caer. Por eso, mucho cuidado, hermosa familia. De pronto, creer todo lo que se dice solamente porque se dice, o porque alguien popular lo dijo, porque alguien que le cae bien lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque el anciano fulano de tal que parece que estudia mucho lo dijo, entonces debe ser verdad. ¿Sabe? No se confíe en el hombre, no se confíe. De hecho, muchas veces lo he mencionado, incluso lo que yo predico, las ideas de un servidor. Cada quien tiene derecho a su opinión, por supuesto, pero cuando la opinión suya va en contra de principios bíblicos y en contra del espíritu de profecía, hay un problema muy grave que necesitamos analizar y cuidar. Nosotros como hijos de Dios tenemos, por supuesto, la obligación de estudiar, de orar y pedir la guía del Espíritu Santo. El problema que tenemos de repente es que dentro de lo que conocemos como nuestra propia ideología y nuestra propia opinión, nos enredamos en ellas. Y se hace una telaraña que al último no podemos salir de ella. Y ahí es donde viene el problema de pronto. ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando? Un pastor me llamaba el otro día y me dice: óyeme, ¿qué está pasando con la interpretación de la profecía? ¿Por qué maestros en Andrews están cambiando la interpretación? ¿Sabe? La profecía es la profecía y por supuesto está expuesta a interpretación. Y por supuesto la interpretación es bíblica, tiene que ser bíblica, ¿no? Del otro modo, pues no, la interpretación mía sale sobrando, ¿no? Pero si la Biblia da los principios para poder interpretarla, entonces ahí cambia un poquito el panorama, ¿cierto? Bueno, ¿sabe? Esa pobre persona que me llamó, bueno, en sentido, ¿no? En sentido lindo. Le digo, olvídese las profecías, que si las trompetas, que si las bestias, que si todo lo demás, no, olvídese de eso. Analice ahora el problema sobre el sábado, que está pasando ahora en esta lección que está pasando. En la lección de la semana pasada, la número 8. Dice, no puede ser que el sábado esté siendo pisoteado. Bueno, analícelo nada más y véalo. Obviamente, mis hermanos, hay algunos argumentos que se pueden utilizar, ¿no? Que el sábado
La Biblia no dice que en el cielo se va a guardar el sábado. No, no dice textualmente, y en el cielo seguiremos guardando el sábado. No, la tierra nueva. Entonces, si el sábado fue creado para el hombre, para que se guardase aquí en la tierra, quiere decir que salimos de la tierra, ya no tenemos que guardarlo. No, el sábado fue creado para el hombre y fue santificado, fue bendecido por Dios. Dios lo bendijo y lo santificó, lo cual eso dura por toda la eternidad. Y si el sábado fue hecho para el ser humano, para el hombre, pero para el ser humano en sí, entonces no importa dónde el ser humano se encuentre, el ser humano seguirá guardando el sábado. Sea en el cielo, sea en Marte, sea en Mercurio, donde quiera, a cualquier planeta que usted quiera viajar, es más, a la luna si quiere. Donde quiera que esté el ser humano, va a guardar el sábado. Porque el sábado fue hecho para el ser humano. Y el sábado fue hecho para el ser humano para que buscara a Dios. De modo que Dios mismo guarda el sábado, aún todavía hasta el día de hoy. Porque Dios ha apartado ese día para usted y para mí, para que ese día nos unamos junto con Él, para que le adoremos a Él. Recuerde que el sábado es adoración. Todo lo que está alrededor del sábado es adoración. En nuestra fidelidad, a ponerle de esa manera, está la adoración a Dios. Entonces, esto es muy importante que quede muy claro. El sábado es el corazón de la ley de Dios. El sábado está dentro de la ley de Dios. Y si la ley de Dios es santa, perfecta y eterna, no tiene principio y no tiene fin, igual que Dios. Entonces, dice, no, pero el sábado fue dado en el Edén para el hombre. El sábado fue creado para el hombre en el Edén. Dios creó un séptimo día y le puso ahí el sábado, bella familia. Sin duda alguna, si la ley de Dios es santa, perfecta y eterna, sin duda alguna, el sábado o el descanso, porque es lo que significa descanso, ya existe para Dios, para que sus criaturas lo adoren. En el cielo, en la tierra, en cualquier planeta, en cualquier galaxia. Dios tiene un día específico para su creación. ¿Y dónde lo encontramos eso? ¿En la Biblia? No. Pero no tenemos que ir tan dogmáticos a que si la Biblia no dice aquí con punto y coma, entonces no debe de ser. ¿Sabe? Y es cierto, ¿no? Cada quien puede poner a la Biblia lo que le quiera poner. Cada quien le puede quitar a la Biblia lo que le quiera quitar. Sin embargo, recuerde, Dios es el juez y Dios traerá juicio a cada persona que le quite o que le agregue a la Biblia, ¿cierto? La ideología es la ideología. Y es verdad, y por lo que le comento yo ahora a usted aquí. El sábado, mi bella familia, el sábado es nuestra esencia como iglesia. La iglesia adventista de el séptimo día, que es el sábado. Si empezamos a tambalearnos en la parte del sábado, va a suceder lo mismo que ha pasado con la creación, al tratar de tambalearnos con la creación. No que si fueron en 7 años, no que fueron en 7,000 años, que fue en la evolución, que cientos de millones de años de repente. ¿Sabe? Recuerde, en la misma creación, lo he dicho anteriormente, cualquier duda en contra de la creación, o de que no fue en 6 días literales, agregándole el sábado para adoración. Cualquier de ahí en adelante, cualquier ataque a la creación es un ataque directo al santo sábado del Señor. Y si se ataca al santo sábado del Señor, se está atacando a la santa ley de Dios, porque el sábado es parte de la santa ley de Dios. ¿Se da cuenta? El sábado es parte de la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios recalca, es el carácter de Jehová. En la santa ley de Dios encontramos el amor de Jehová, encontramos el carácter de Dios. Y si atacamos a la ley de Dios atacando el sábado, estamos atacando directamente a Jehová. Si atacamos directamente a Jehová, estamos atacando a Jesucristo, a Cristo, a nuestro Salvador. Y al atacarlo, hermosa familia, lo estamos rechazando. Es muy sencillo. Resumen, ataca la creación, ataca el sábado. Ataca el sábado, ataca la ley de Dios.
Ataca la ley de Dios, ataca el carácter de Jehová. Ataca el carácter de Jehová, ataca a Jesucristo, su Salvador, el que vino a morir por usted y por mí. Muy sencillo. ¿Por qué no dejar las cosas normales y como están los principios bíblicos? Que el sábado es santo, el sábado es eterno y que lo adoraremos mientras que tengamos la eternidad, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos. Dios te bendiga. Dios esté con cada uno de nosotros, mi bella familia. Bueno, era necesario aclarar eso, mis hermanos, porque, repito, ha habido mucha gente. Tuve un programa de radio esta semana y dediqué 2 horas solamente a explicar esta parte, con muchos otros puntos, obviamente, bíblicos y de la hermana White, como está claro el detalle y el punto. Pero bueno, vamos adelante, hermosa familia. De nuevo, la lección número 9. Una ciudad llamada confusión. ¿Una ciudad llamada confusión? Bueno, pareciera que la ciudad llamada confusión está dentro de nosotros de repente, ¿no? Dentro de la iglesia adventista. Y mire qué interesante, ¿sabe? Muy interesante, porque muchas personas han dicho que la iglesia adventista es Babilonia. Fíjese qué interesante. Bueno, digo una cosita. Esta iglesia, que es la iglesia del tiempo de fin, la Odisea, que es donde está el remanente de Dios, no es Babilonia. No es Babilonia. Babilonia en sí es la confusión que se siembra en todo el mundo. Y vamos a mirar eso ahora en esta lección. Y por supuesto, todavía seguimos hablando de la fidelidad y de lo que este nuevo sistema, bueno, no tan nuevo sistema religioso, ¿no? Pero el sistema religioso en sí viene a traer en contra de los principios divinos, en contra de Dios, atacando de nuevo la fidelidad del pueblo de Dios, la fidelidad de la santa ley de Dios, la fidelidad que Dios exige de cada uno de nosotros. Por eso, esta ciudad llamada confusión viene a arremeter en contra del cristiano, en contra del fiel Hijo de Dios, y vaya, en contra de Dios. Pero note de la forma como lo hace. No lo hace abiertamente y no lo hace tajante. No, esta iglesia, este sistema religioso, que de paso está en la profecía desde Daniel 2, Daniel 7 con el cuerno pequeño, en la cuarta bestia, y de allí el rey del norte y todo lo demás, ¿no? Nos damos cuenta que este sistema religioso llamado confusión viene con el plan de destruir el verdadero pueblo de Dios. Mucho cuidado de pronto, porque aunque no querramos, nos podemos envolver en esa confusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿No estudiamos? ¿No estamos analizando la palabra de Dios correctamente? Y a veces estudiamos demasiado, pero queremos que con nuestra propia ideología, nuestra propia inteligencia, dar cabida a la interpretación bíblica, dar cabida a lo que la Biblia quiere decir, pero con nuestros propios ideales. Ahí es donde viene de pronto el problema. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bien, vamos a el texto para memorizar, y el texto para memorizar ahora lo vamos a encontrar en Apocalipsis 17:14. Vamos a orar, hermosa familia, por supuesto, antes de darle lectura a este texto, que es hermosísimo, por cierto, y nos da la base completa de el estudio de esta semana. Oremos, por favor, si le es posible, le invito a que me acompañe a orar. Inclinen su rostro si le es posible y vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia. Señor, gracias porque responde las oraciones que hemos llevado ante ti, por nuestra hermosa familia de colaboradores dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Qué hermoso saber que muchas de ellas se han convertido en agradecimiento, Señor, porque tú les has respondido. Ahora, Padre bendito, que vamos a estudiar esta lección, ayúdanos a comprender y entender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Quita cualquier idea preconcebida que tengamos y ayúdanos, Señor, a entender claramente el mensaje de tu santa palabra. Sabemos, Señor, que entre la confusión está la perdición, al perdernos eternamente. Pero, Señor, si estudiamos y permitimos que sea tu Santo Espíritu el que nos vaya guiando y que nos vaya enseñando y señalando el camino para transcurrir, sabemos, Señor, que de esa forma llegaremos a Cristo Jesús, que es el camino,
la verdad y la vida. Por medio de Cristo, Señor, ayúdanos a entrar al cielo. Pero antes de eso, Señor, ayúdanos a comprender claramente el mensaje bíblico que tú has enviado para tu pueblo. Ese pueblo que tiene que levantar la bandera de la verdad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a hacerlo nosotros. Que no seamos tus instrumentos. Que seamos parte del remanente fiel que genuinamente levanta una bandera. Que genuinamente tiene la verdad. Y no estar engañados, Señor, pensando que estamos en lo correcto. Ayúdanos, Señor, por favor, que nuestros pensamientos sean claros. Ayúdanos, Señor, a entender esa parte, por favor. Ayuda, Señor, igual a nuestros líderes a nivel mundial, que al estudiar y también, Señor, al presentar tu santa palabra, lo pueden hacer con claridad y que también vengan acompañados, Señor, de la influencia de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y perdónanos si de una u otra forma te ofendemos, Señor. Esto lo pedimos y agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, vamos adelante y ahora vamos a estudiar el texto para memorizar. Vamos a leerlo. Ahí lo encontramos en Apocalipsis 17:14. Dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Este texto bíblico está hablando de la última persecución que se va a levantar entre el pueblo impío, el sistema religioso corrompido, entre Babilonia y el verdadero pueblo de Dios. Ellos van a pelear contra el Cordero, pero, por supuesto, saldrán triunfando ellos, porque el Cordero los va a defender. ¿Usted recuerda cuando Saulo perseguía a los cristianos? Cuando Jesús se le aparece, le dice: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús ya estaba en el cielo. Jesús ya estaba en forma literal en el cielo. Sin embargo, Jesús le dice a Pablo, o Saulo en ese momento todavía: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos. Pero cuando se persigue a los cristianos, se persigue directamente a Dios o a Cristo Jesús de esa manera. Por eso le digo, cuando nosotros atacamos el sábado, atacamos la ley de Dios, estamos atacando a Jehová de una forma indirecta. Solamente falta que Dios nos hable, que nos dé una visión o un sueño, ¿no? Diciendo: ¿por qué me atacas? ¿Pero cómo, Señor? Cuando atacas el sábado, cuando atacas la santa ley de Dios, ¿me estás atacando a mí? Falta que Dios nos diga eso también, ¿cierto? Bueno, aquí vemos a los impíos por última vez haciendo guerra contra los santos, persiguiéndolos al punto de prácticamente vencerlos. Y por supuesto, aunque ahora vamos a hablar un poquito bastante sobre el capítulo 17 de Apocalipsis, no entramos en los puntos controversiales que la bestia del abismo, los 7 reyes, que 5 han caído y uno es y el otro no aún no ha venido. No vamos a entrar en esa parte todavía en esta lección. Ojalá que lo hagamos más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, hermosa familia, note lo que dice el texto: pelearán contra el Cordero. Esta gente peleará contra los fieles hijos de Dios, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Jesús nos va a defender. Y los que están con él, con Cristo Jesús, son llamados, elegidos y fieles. Qué hermoso saber que nosotros hemos sido llamados, somos elegidos y somos fieles hijos de Dios. Y por eso, bella familia, qué hermoso saber que pertenecemos al remanente del tiempo del fin. Entramos a la parte del domingo. Dice el título para este día: dos sistemas opuestos. Lee Apocalipsis 12, 17 y 17, 14. Vamos a leerlos aquí. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto es el que está marcando al remanente del tiempo del fin. Lo hemos explicado anteriormente, ¿sí?
Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero, que es el texto para memorizar, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, de esta manera entendemos claramente que dice la pregunta, ¿cómo se describe a la iglesia de Dios y cuál es la relación de Satanás frente a ella? Bueno, la respuesta de un servidor: la iglesia de Dios es fiel a sus mandamientos y es perseguida por Satanás porque quiere destruirla. Eso es la razón por la cual Satanás se enfurece en contra de ella. Ahora, note que en Apocalipsis 12:17 lo hemos dicho anteriormente, ¿no? El dragón se llena de ira contra la mujer. Recuerde que esa mujer son las denominaciones que llegaron de Europa. Se va y le dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de esa mujer, de esas denominaciones que vienen de Europa, que traían la verdad. De allí surge el remanente. Ese remanente, hermosa familia, ese remanente es el que Satanás ahora va a hacer guerra en contra de ellos. Y ese remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. De modo que en ese remanente, número uno, la ley de Dios debe ser enaltecida. Es uno de los puntos principales y de los más grandes que tiene este remanente o este grupo. Por el otro lado, también tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, o sea, que tienen un profeta en su medio. ¿Se da cuenta? De esa forma nos podemos dar cuenta quién es el remanente del tiempo del fin. Ese remanente tenía que surgir después de 1844. Es que ya de allí, cualquier iglesia, cualquier denominación antes de esa fecha ya queda descartada para ser el remanente del tiempo del fin. Después de esto viene ahora a levantarse la iglesia adventista en el año 1863. Allí surge la iglesia adventista del séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, y tiene un profeta en su medio. Cuando surge la iglesia, el remanente ya tiene un profeta en su medio. Aunque salieron del chasco, pero recuerde, después de que se produjo el chasco, se quedan estudiando y se quedan analizando. De allí, de ese grupito que se compone ahora la iglesia adventista. ¿Sí? De esa manera lo podemos entender. Pero note que a ese remanente del tiempo del fin, según leemos en el versículo 14 del capítulo 17, ese remanente va a ser el que va a tener que hacer frente a esta persecución masiva que viene en el tiempo del fin. De modo que ya sabemos por lo pronto, ¿no? Sabemos claramente que la iglesia adventista en su momento tendrá que pasar por una persecución masiva. Es el remanente del tiempo del fin. Y recuerde, es dentro de la iglesia adventista. No podemos salirnos a otro lado pensando que allí va la verdad. No, la verdad se encuentra dentro de la iglesia adventista. Que muchos líderes van a tropezar, que muchos líderes van a abandonar la verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero eso no quita que la iglesia adventista sea la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. Eso que quede bien, bien claro, ¿sí? Vamos a la otra siguiente pregunta que va en el domingo. Dice, lee Apocalipsis 14:8 y 17:1 y 2. Lo leemos aquí. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué sigue diciendo? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, la pregunta que necesitamos contestar aquí es, ¿qué anuncio solemne hace el ángel? ¿Y qué hizo Babilonia para justificar ese anuncio? Bueno, el anuncio es, ha caído Babilonia,
O sea que se ha corrompido Babilonia. ¿Y qué es lo que hace? Babilonia se involucra con los poderes políticos del mundo, tratando de justificarse, tratando de decir, no, nosotros estamos bien y miren, Dios está de nuestra parte. De esa forma es como Babilonia trata de justificar lo que está haciendo y justificarse ante Dios, pero no ante Dios en sí, sino ante los hombres. Trata de justificarse de Dios ante los hombres, podemos llamarle de esa manera, ¿sí? Al pie de la página ahí el domingo dice, tanto los dirigentes como la gente común se han visto influenciados negativamente por este poder. ¿Cuál es nuestra única protección? Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18. Esta es la recomendación. Leámoslo. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dice, ¿cuál es nuestra única protección? Bella familia, solamente fidelidad a Cristo, estudiando cuidadosamente la palabra de Dios y ser constantes en la oración. Esa va a ser la única forma y la única manera, hermosa familia, que usted y yo podremos estar firmes siempre ante las acechanzas del enemigo. Va a traer ideas raras dentro de la iglesia. Bueno, no las va a traer, ya las ha traído, ¿cierto? Ya estamos luchando contra tantas cosas, hermosa familia. Estamos luchando contra cada ideología bien extraña. Y ahora, sí, sale sobrando de cierta forma la interpretación profética hasta cierto punto, ¿no? Cuando las columnas de nuestra fe, cuando la doctrina se está atacando y se está tratando de eliminar, mucho cuidado de pronto. Pero ¿sabe? Eso y mucho más está en la profecía, porque dentro de la iglesia adventista se espera una apostasía omega, una gran apostasía. Significa apostasía omega del tiempo del fin, pero aparte una apostasía cual nunca ha habido jamás, sin precedentes dentro de la misma iglesia adventista. De modo de que, ¿de qué nos sorprende que fulano de tal o que tal persona esté hablando de repente cosas medias extrañas dentro de la iglesia? Usted y yo no vamos a ser engañados, ¿sabe por qué? Porque estamos estudiando constantemente la palabra del Señor y porque estamos orando también y estamos viviendo el amor de Cristo Jesús, la compasión de Cristo. Eso es lo mejor. Y como decía aquí, lo que acabamos de leer en Efesios, Señor, con el Señor a nuestro lado y de nuestro junto con nosotros, ¿qué nos puede hacer daño? ¿Sabe? Ni nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús, diría el apóstol Pablo en Romanos. Nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús, ni de la verdad, ni del camino de la verdad. Pero para eso necesitamos estudiar diariamente. Es importante estudiar diariamente, hermosa familia. Sigamos adelante, ahora pasamos a la parte del lunes. El lunes dice el vino de la ira. Dice, lee Apocalipsis 17, 1 y 2, que ya lo acabamos de leer, ¿no? Y 18, 1 al 4. Bueno,
Ya miramos Apocalipsis 17, 1 y 2. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, mucha gente, gobierna mucha gente. El hecho de estar sentado o sentada significa que gobierna a mucha gente, a muchas aguas, mucha gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De modo que este sistema ha gobernado y les ha dado a beber falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta o gobierna, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 18, 1 al 4 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo. Que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La pregunta que vamos a responder es, ¿cuán extendida es la influencia de Babilonia? Abarca a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por supuesto. Pero mi bella familia, recuerde que aunque venga la confusión en todo el mundo, literalmente, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, los llamados, los elegidos y los fieles, no serán engañados. No serán engañados. Ellos pelearán por la verdad. Y me refiero no a pelear físicamente, sino que levantarán siempre la verdad sobre cualquier cosa. La bandera de la verdad estará sobre ellos en todo momento. De modo que, ¿de qué parte vamos a estar? De aquellos que aunque estén dentro de la iglesia, de repente hacen cada interpretación o modifican cada detalle y cada mensaje. O vamos a estar de aquellos que acepta la columna de la verdad y se mantiene sobre la verdad. Por eso, Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, una verdad establecida, hermosa familia, no tiene por qué caer. Y lo hemos dicho anteriormente, ninguna verdad nueva va a apagar una verdad ya establecida. No hay una verdad que venga a hacer otra verdad a un lado o a apagar una verdad ya establecida. Si encontramos de pronto una nueva verdad, será algo nuevo que se adjunta a las verdades ya establecidas. Y digo todo esto porque en el crecimiento en el que vamos, pudiera suceder. Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué función tienen los que proclaman el mensaje de los 3 ángeles al ser usados por Dios para llamar a mi pueblo, su pueblo, al pueblo de Dios, a salir de Babilonia? Bueno, hermosa familia, predicar el mensaje de los 3 ángeles por todo el mundo. Por supuesto, todo con mucho amor. Con mucho amor. Esa es nuestra función. Necesitamos predicar el evangelio. Necesitamos predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, pueblo y lengua, perdón. Necesitamos nosotros, hoy por hoy, levantar nuestra cabeza y predicar el evangelio. Qué pena que de repente, mis hermanos, no estemos haciendo nada para predicar el evangelio. Allí es donde entra mi bella familia, que usted se levante de su silla y predique el evangelio. De pronto algunas personas no tienen tiempo, no tienen las posibilidades en muchos de los casos de salir por alguna u otra razón. Bueno, entonces sus ofrendas llevan el evangelio a todo el mundo, hermosa familia. Por eso es que nosotros nos dedicamos a predicar el evangelio. Y sí,
Hay algunas personas que nos ayuden con sus ofrendas para que nosotros prediquemos el evangelio y levantemos la verdad en alto, sin atacar a nadie, sin pelear con nadie. Por eso sus ofrendas dentro de la iglesia ayudan a predicar el evangelio, ¿sí? Bueno, vamos adelante ahora a la parte del martes. Un misterio. La Gran Babilonia. Dice la pregunta que aparece ahí. Lee Apocalipsis 17, 4 al 6. Vamos a leerlo. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Recuerde, encontramos aquí una mujer que es la gran ramera. En Apocalipsis 12 encontramos una mujer que es santa, pura y perfecta, vestida de blanco, con sencillez, porque es pura, es virgen aún todavía. Todo eso hablando en forma espiritual, por supuesto. Aquí en Apocalipsis 17, 4 en adelante, ya miramos a una mujer que es la gran ramera. Y esa gran ramera, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ese cáliz de oro lleno de doctrinas adulteradas. Pero note la forma como se viste esta gran ramera. Está adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Por eso es que el pueblo de Dios es diferente. Una verdadera hija de Dios no usa joyas. Un verdadero hijo de Dios no usa joyas. No vamos a adornar igual que la gran ramera. ¿Sí? Por eso es que nosotros no parecemos. Porque no somos, ¿cierto? No somos rameras. Somos el pueblo de Dios y por eso es que vestimos diferente. Por eso hablamos diferente. Y por eso tratamos diferente a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque Jesús genuinamente está en nuestro corazón. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta gran ramera es la madre de las rameras. ¿Quiere decir que hay más rameras? Sí, sus hijas. Sus hijas son aquellas que guardan o que siguen sus doctrinas que esta gran ramera ha adulterado. Recuerde que la madre tiene en su mano el cáliz, una copa llena de abominaciones y de fornicación, que son las doctrinas adulteradas. Entonces, esta gran ramera se la da a sus hijas. Cualquier iglesia, cualquier denominación que siga las doctrinas de este sistema corrompido, se hace su hija. Y esa es la razón por la cual nosotros somos diferentes. Porque no seguimos sus doctrinas. Esta gran ramera persigue y mata a todo aquel que no guarde sus doctrinas, que no siga sus doctrinas, que no siga sus enseñanzas. Esta gran ramera es lo que hace. Y recuerde, sus hijas también van a hacer lo mismo. Sus hijas van a guardar las doctrinas que esta mujer ha torcido. Hermosa familia, esto estaba ya profetizado. Estaba profetizado desde Daniel 7:25 con el cuerno pequeño, que intentaría cambiar los tiempos y la ley, ¿recuerda? Bueno, ahí lo tenemos. Intentaría cambiar la ley de Dios. Note, ¿quién intentaría cambiar la ley de Dios? El cuerno pequeño, la gran ramera, influenciada por el enemigo, por Satanás. Y ahora, de pronto, dentro de nuestras filas, se empieza a dudar de la ley de Dios. Se empieza a dudar del sábado. ¿En serio? Pensemos por un momento. ¿Quién está detrás de todo esto? Es Satanás, pero a través de la gran ramera. Si somos diferentes, vamos a pensar diferentes. La gran ramera instituyó el domingo como día de adoración, yendo en contra del sábado. Ahora solamente falta que de repente dentro de la iglesia adventista se comienza a predicar que el domingo es el verdadero día del Señor. No se sorprenda si mañana pasado un líder viene a decirle tal cosa.
Me consta, hay algunos líderes que han dejado la iglesia adventista y se han ido a adorar en domingo, llevándose gran congregación adventista a adorar en domingo. ¡Qué contraste tan terrible! Y por el otro lado, hay iglesias completas, pentecostales, apostólicas, que encuentran la verdad el sábado y la abrazan y comienzan a adorar en sábado. Bueno, si alguien tenía la verdad ya en un momento dado, la verdad bíblica, porque desde que está Apocalipsis, la verdad es la verdad. Y estamos hablando del sábado, de la santa ley de Dios. Si hemos guardado la verdad, hemos comprado la verdad, ¿por qué nos tenemos que alejar de la verdad? La Biblia le llama a esto de una forma muy grotesca, por cierto: perros que vuelven a su vómito. Terrible, ¿cierto? Bueno, eso es parte de lo que haríamos si nos alejamos de la verdad. Como una persona que ha guardado el sábado por tanto tiempo, que a veces nació dentro de la iglesia adventista y ahora de repente, solamente por conveniencia, se va a guardar el domingo. Eso es, hermosa familia, no dándole la importancia necesaria a la verdad divina. Y de esa forma, todos nos podemos perder. Sigue diciendo el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta mujer se embriagó, se emborrachó de la sangre de los santos en la profecía de los 1260 días que inició en el año 538 a 1798. Esta mujer está ebria de la sangre de los santos de esa manera. Y de la sangre de los mártires de Jesús, allí se cumplen también. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mas recuerde que en el versículo 14, esta mujer vuelve a perseguir una vez más a los santos. De nuevo. La pregunta que vamos a contestar aquí en esta ocasión es, dice, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la naturaleza de este sistema malvado? Bueno, es un sistema corrompido y persigue y mata al verdadero y fiel pueblo de Dios. Esa es la razón por la cual, hermosa familia, este sistema corrompido persigue a los hijos de Dios, porque recuerde que está siendo manejado y manipulado por Satanás, pero es un sistema que se llama o se dice ser cristiano. Pero eso no importa. Piensan que tienen la verdad y piensan que al destruir a los que verdaderamente guardan la ley de Dios, están sirviendo a Dios de esa manera. Al pie de la página, ahí el martes dice, ¿cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia, como la tendencia, que es muy común, por cierto, dice, a depender de nosotros mismos y no plenamente de Dios? Bueno, hermosa familia, solamente mi sugerencia, siempre debemos poner a Dios en primer lugar, orando, estudiando y, por supuesto, estando siempre a cuentas con Él. Miércoles dice, un llamado al compromiso. Compara Mateo 16:18 con Apocalipsis 17:14. Vamos a mirarlo aquí. Dice Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. En otras palabras, la iglesia establecida por Cristo Jesús no va a ser destruida jamás. La muerte no la puede destruir, no hay nada que la pueda matar. Y este texto es el que se utiliza obviamente para decir que Pedro fue el primer papa, ¿cierto? Pero no, mire el texto nada más así de la forma bien sencilla. Y yo también te digo, Jesús está hablando ¿a quién? A Pedro. Note, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Con quién está hablando Jesús? Estaba hablando con Pedro. No está hablando con los discípulos. Está hablando con Pedro. Entonces, ¿por qué dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Obviamente refiriéndose a sí mismo, a él. Jesús es la roca. La roca que Moisés golpeó en el desierto, ¿recuerda? La roca que el pueblo judío desechó para que fuera el fundamento
de la doctrina de la verdad. La roca es Cristo Jesús. Pedro es apenas una piedrecita, al igual que usted y yo. Todos somos piedrecitas de paso, no solamente Pedro. Tú eres Pedro. Y alguna gente dice, bueno, y ahora él, volviendo a los discípulos, dice, y sobre esta roca, apuntando a Pedro, es lo que dice mucha gente como excusa para decir que Pedro fue elegido por Dios para ser el primer papa, lo cual no es cierto, ni tiene ningún sentido. Pero no, Jesús está hablando a Pedro y dice, tú eres Pedro, tú eres una piedrecita. Y note, tú eres una piedrecita. Y sobre esta roca que es Cristo Jesús, la única roca, edificaré mi iglesia. Note, ¿cómo vamos a edificar la iglesia en Pedro? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia en Pedro? No tiene sentido. La iglesia está fundada en Cristo Jesús. Jesús es la roca de salvación. Jesús es la roca, el ángulo. La primera roca donde se edifica todo lo demás. Es ilógico incluso pensar que una iglesia va a estar edificada sobre un ser humano. No tiene sentido, ¿cierto? Pero bueno, así es como surgen las confusiones precisamente. Y ahora ya nada más falta. Ay, Dios mío, solamente falta que ahora en este texto también me vengan a decir que Pedro es el primer papa. Me refiero a dentro de la iglesia adventista. Ya nada más eso nos falta. En serio. La pregunta que aparece aquí en el miércoles dice, estoy hablando con sarcasmo, ¿ok? ¿Qué promesa les hizo Jesús a sus discípulos con respecto a su iglesia? Bueno, la respuesta de un servidor, nada destruirá la iglesia de Cristo, nada nos apartará de su amor y fidelidad a Él. La fidelidad a Cristo Jesús es lo primordial. Al pie de la página ahí el miércoles dice, debido a que ya hemos visto que Dios tiene personas fieles en Babilonia, ¿por qué debemos tener cuidado en nuestra manera de hablar sobre el tema? ¿Y por qué debemos tener cuidado de no juzgar a las personas individualmente a diferencia del sistema en sí? Bueno, mi bella familia, la respuesta de un servidor, debemos de hablar con cuidado y no criticar o atacar a las personas dentro del sistema corrompido. Recuerde, si usted ataca a una persona dentro del sistema corrompido, usted puede estar atacando a una persona que va a ir al cielo y que está en un momento dado lista para escuchar la voz del Espíritu Santo y responder. Tengamos mucho cuidado de no atacar o criticar a esas personas de forma directa para hacer daño, que muchas personas de pronto lo podríamos hacer. Jueves, Babilonia, el centro de la idolatría. Lee Jeremías 50, 33 al 38 y 51, 17 y 47. Vamos a leerlo. Dice Jeremías 50, 33 en adelante, así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos en su nombre, es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra los valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Qué interesante. Se entontecen con imágenes. Jeremías 51, 17 dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque no tiene, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Jeremías 51, 47 dice, por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella.
La pregunta que aparece aquí, ¿qué descubres en estos versículos sobre la adoración de imágenes en la antigua Babilonia y la respuesta de Dios a ella? Respuesta del servidor, el ser humano se hace dioses, pero Dios estudia tanto las imágenes, dioses y a los que las adoran. Dios no soporta eso. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. De modo que debemos tener mucho cuidado, hermosa familia, de hacer dioses de pronto de lo que no debería ser Dios. Dios, el Creador, es el único que merece nuestra honra y que le demos gloria a Él en todo momento. Lee Éxodo 20, del 4 al 6, y Salmos 115, del 4 al 8, hablando de las imágenes todavía. Dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Salmos 115, 4 en adelante. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejante a estas imágenes son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Quién confía en las imágenes? Este sistema corrompido. Aunque esa ideología también ya la han cambiado, ¿sabe? Supuestamente ya no adoran imágenes, solamente las veneran. Es lo mismo. Venerar es rendirle culto. Es adorar. Es lo mismo. Aunque quieran cambiarme el significado de la palabra, no. La palabra no cambia. ¿Okay? De modo que la respuesta que vamos a encontrar aquí para la pregunta que dice, ¿qué enseñan sobre la idolatría esos textos? La respuesta de un servidor dice, tenemos prohibido hacer y adorar imágenes que no pueden hacer absolutamente nada por ellas mismas. Dios es el único, el Creador es el único, hermosa familia. Y por eso usted y yo necesitamos mantenernos firmes y fieles siempre a nuestro Creador. Y nada más, nada más. Hay 3 preguntas en la parte del viernes, que le vamos a dar respuestas también. Y todo esto, hermosa familia, doy respuesta a las preguntas porque ustedes lo han pedido también, ¿ok? Por eso es que le damos las respuestas. Dice, aquí hay 4 preguntas en la primera. ¿Qué relación tiene la Torre de Babel con la Babilonia espiritual moderna? Muy bien. Ahí están sus orígenes. De hecho, en la Torre de Babel están los orígenes de la Babilonia espiritual moderna. ¿Y qué dice la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las similitudes entre las dos? Ambas buscan salvación por sus propios méritos y confusión. Recuerde que Babilonia, hablando del sistema religioso corrompido, que es el poder papal, que es el sistema católico, buscan salvarse por sí mismos. Buscan con indulgencias, buscan con golpearse, con hacer cosas personales, encontrar la salvación por ellos mismos. Y por supuesto la confusión está a flor de boca, ¿cierto? Tercera pregunta, ¿cómo armonizas 2 ideas opuestas? Elaborando y mezclando verdad y mentira. Es como se armonizan esas 2 ideas opuestas. Elaborando y mezclando la verdad y la mentira, ahí se van mezclando, ¿sí? Y es la forma como ha trabajado Babilonia, por cierto. Por cierto. La pregunta número 4 dice, ¿cuáles son? Antes de eso, dice, Jesús ha dado autoridad a su iglesia, pero es peligroso depositar nuestra experiencia religiosa en manos de un líder espiritual, cualquiera que sea. Efectivamente. Dice la última pregunta, ¿cuáles son los límites de la autoridad de la iglesia? Hermanos, es solamente organización. Esos son los límites solamente. Organización. Y recuerde que ahí viene un momento dado donde ni siquiera podremos organizadamente adorar a Jehová, porque vienen tiempos muy difíciles para el tiempo del fin. La pregunta número 2 dice, ¿cómo podemos comprender que la idolatría, uno de los pecados de Babilonia, no es solamente inclinarse ante las estatuas?
¿De qué manera hasta los protestantes pueden caer en la idolatría? Bueno, mi hermosa familia, cualquier cosa creada tanto física como espiritual que tome el lugar de Dios es idolatría. Y note, lo pongo algo físico o algo espiritual. Porque de repente podemos crearnos un Dios espiritual. Bueno, eso también no le agrada a Jehová y va en contra del segundo mandamiento. Número 3. ¿Cuáles son algunos otros paralelismos que puedes encontrar entre Daniel 3 y la adoración forzada que se presenta allí y lo que se nos advierte para los últimos días? Muy bien. La respuesta de un servidor. Adoración obligatoria por poder político a la imagen de la bestia para el tiempo del fin. Recuerde que en Daniel 3 tenemos a los 3 jóvenes hebreos que fueron obligados, al igual que todo el pueblo judío, a adorar aquella imagen que levantó Nabucodonosor, de aquella estatua toda cubierta de oro. Recuerda que era una copia de lo que él había soñado, una imagen con 4 metales, diciendo que su reino tendría fin y que otros vendrían inferiores a él. Bueno, él no se daba por vencido y él no quería aceptar esa parte, al igual que Satanás. Y dirigido por Satanás, levantó una estatua toda de oro. Bueno, obligó a todo mundo a adorar. Solamente 3 jóvenes hebreos no se postraron de rodillas. Los demás judíos sí. Daniel no estaba allí. Es lo que se cree. De modo que Daniel, y obviamente que Daniel no iba a adorar esa imagen tampoco. Por consiguiente, Daniel no estaba presente cuando sucedió eso. De otro modo, hubieran sido 4 los jóvenes que no se hubieran arrodillado ante esa estatua. En el tiempo del fin viene la imagen de la bestia que se va a levantar y que también usted y yo seremos obligados a adorar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que el sistema corrompido de Babilonia nos influya para adorar? ¿O vamos a mantenernos firmes y fieles? La respuesta es muy individual de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hermosa familia, hasta aquí termina la lección de Escuela Sabática. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes porque siempre han estado allí y porque nos han favorecido siempre con su presencia y porque, sabe, ha enviado sus peticiones de oración. Le agradecemos infinitamente. Recuerde sus comentarios también dejarlos por allí en YouTube. Gracias, ahí lo leemos cada uno de ellos, mi bella familia. Y tenemos allí siempre personal ayudándonos para contestar sus preguntas y sus peticiones también. ¿Tiene una petición de oración? Háganosla llegar. Con mucho gusto le llevaremos ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Esperamos sus mensajitos por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por correo electrónico también. Ahí los esperamos. Dios le bendiga, hermosa familia. Y por supuesto, recuerde que Jesús viene muy, muy pronto. Muy pronto. Tu familia debe estar preparada. Y por eso, con fe y esperanza, hermosa familia, junto con nuestros colaboradores y con nuestro equipo dentro del ministerio, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, tu familia debe de estar allí. Hasta la próxima. Dios te bendiga abundantemente. Tu amigo Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres. Hasta luego.